Maneras chéveres y arrancar. Vale, pues saludos a todos. Alexandra, Giovanni, César, bueno, todas las personas que nos están acompañando hoy en esta nueva sesión del ciclo de charla de materiales de nuestras charlas L Colombia. Importante contarles a todos que hoy nos acompaña Ana Aristú, quien nos va a hablar hoy sobre la competencia docente en análisis y diseño de materiales. Sabemos que esta iniciativa, que se llama Charlas L Colombia, de nuestra red de cooperación académica Somos Profesores L Colombia, que intenta crear una comunidad con profesores colombianos, pues estamos felices de ver que tenemos también colegas en otros lugares, en tantos lugares en el mundo, que nos ponen, como decimos en Colombia, que nos paran bolas y siguen lo que proponemos, que solamente es posible gracias a al regalo maravilloso y la donación de tiempo y de conocimiento que nos han dado a lo largo de todas estas charlas. Contarles como a manera de introducción que Somos Profesores L Colombia, como les decía, es una iniciativa que busca la cooperación académica, una iniciativa de profesores para profesores, es una iniciativa no institucional que, bueno, busca sobre todo que aprendamos entre todos a hacer o a mejorar nuestro desempeño docente, hablar de nuestra carrera, lo que hacemos, como saben, todo lo que hay alrededor de esta increíble profesión que es ser profesor de español como lengua extranjera. Entonces, bienvenidos a todos. No voy a tomar mucho tiempo porque, bueno, los que me conocen saben que no paro de hablar, entonces voy a empezar presentándoles a Ana. Les cuento que Ana Aristú Ollero es doctora en didáctica de la lengua y la literatura. Es profesora del Máster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Barcelona. Y bueno, colabora como tutora en el máster también de didáctica de español en la Universidad de Nebrija. Es formadora de profesores, ha diseñado cursos de formación sobre creación y diseño de materiales en la enseñanza de L, enseñanza de léxico, enseñanza de español a alumnos o estudiantes sinohablantes. Y bueno, colabora también con el proyecto Campamento Norte. Pues es una formadora de profesores de L y bueno, ¿quién más con la autoridad para hablarnos sobre el tema de la creación de materiales en análisis? Y bueno, como saben, pues hoy día con toda nuestra necesidad de tener una competencia docente, ya pues ha participado en muchos cursos presenciales y online a través de diferentes plataformas educativas y ha sido autora de materiales didácticos, colabora con la editorial y difusión y crea también materiales orientados a clases presenciales y a clases virtuales, ¿no? Y es usuaria experta en plataformas digitales de creación de materiales. Entonces, bueno, tenemos una invitada de lujo, agradeciéndote, Ana, toda tu generosidad y bueno, bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias por la generosísima presentación, Joana. En primer lugar, os quiero pedir perdón a todos los que estáis aquí porque estoy muy resfriada, con lo cual ya os pido perdón de antemano por la pérdida de voz en algún momento. Y bueno, como decía, muchísimas gracias a toda la comunidad de L Colombia. A mí, en cuanto el profesor Jaume Batlle de la Universidad de Barcelona me habló de esta comunidad, enseguida me puse a investigar. Digo, esto tengo que conocerlo. Os empecé a seguir en redes, la página web, vi ya las grabaciones que hay de otras charlas sobre gamificación con Concha Moreno. Tenéis un material ya excelente y yo desde aquí os doy la enhorabuena por todo lo que estáis creando. Es un lujo pertenecer a la comunidad del L y encantada de haber conectado al otro lado del océano, ¿no? De verdad, enhorabuena y ojalá muchos años al L Colombia, ¿eh? Que así sea, Ana. Muchas gracias. Y, Gracias. y bueno, pues como decía Joana,
llevo unos años dedicándome a la formación de profesores, pero yo estoy hoy también en calidad de, yo soy ante todo profesora de español. Antes es donde empezó todo, ¿no? Empecé en el 2004, siempre he trabajado en contextos de inmersión, en concreto en Barcelona, y en los últimos años en el ámbito universitario. Pues, todo empezó con el aula de L y bueno, la evolución natural me llevó a la formación y a la autoría de material didáctico. Entonces, yo lo que me he propuesto en esta charla, si os parece bien, es esa triple mirada que he conseguido armar con los años de profesora, de formadora y de autora, pues intentar compartirla con vosotros y vosotras. Y por eso, si os parece bien, yo he planteado 3 objetivos en esta charla taller. Invitaros a reflexionar todos juntos el por qué creamos materiales. Es decir, cuáles son los motivos o las razones que nos empujan a dedicar parte de nuestra jornada laboral y, por qué no decirlo, de nuestro tiempo libre a la creación de nuestros propios materiales. ¿Cuáles son esas razones? En segundo lugar, determinar entre todos también, siempre basándonos en la reflexión y en el compartir unas experiencias, cuáles diríamos que son los aspectos clave en la competencia, en el análisis y en el diseño de materiales. ¿Qué sería para nosotros los hits, ¿no?, de esta competencia? Y, por supuesto, intercambiar experiencias, inquietudes, preocupaciones, intereses en todo lo relacionado con el análisis y el diseño de materiales. ¿Por qué? Porque yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, me corregís si me equivoco, pero en la actualidad los profesores de idiomas tenemos un enorme abanico de materiales. Yo creo que más que nunca, además de una enorme calidad. Hay materiales, bueno, manuales generales, manuales para un determinado público, ¿no?, de una edad en concreto, de un determinado ámbito geográfico, manuales para fines específicos, complementos de gramática, vocabulario. Por si esto no fuera poco, las editoriales desde hace algunos años están ofreciendo en sus campus virtuales muchísimo material complementario, vídeos cortos con explotaciones, propuestas didácticas basadas en prensa. Tenéis en Colombia a Jean-Peter Nauta, que hace Hoy en Clase América un trabajo excelente, lo hace cada 2 semanas. Sí, Bueno, pues pues imagina, él estuvo con nosotros en una charla hablando justamente sobre la destreza de la expresión escrita, ¿no? Estuvo con nosotros acompañándolos, imposible no tenerlo. Tienes bueno, razón, es un qué chévere maestro. que lo tengas en cuenta, sí. Es un maestro y un referente, no solo en Colombia, sino yo creo que en la comunidad de LEL en general. Pues como decía, como si esto no fuera poco, todo el material que nos ofrecen las diferentes editoriales, también tenemos a compañeros y a compañeras que de forma muy generosa, desde hace algunos años también, comparten en sus webs o en redes sociales todo el material que hacen. Yo os he puesto aquí algunos de mis referentes, pero me ha costado hacer una selección, ¿eh? Tenemos a Profe DL, que tiene un repositorio fantástico de actividades de todo tipo, de comprensión lectora, en música, gramática, cortos. Tenemos a Clases Yes Yes, que sí que puede estar enfocada más al inglés, pero que es un material completamente adaptable a otros idiomas. Está Lápiz de L, que no sé si la conocéis, la autora es Ana Gómez, es compañera en Campamento Norte y hace unos materiales fantásticos para diferentes edades, en diferentes idiomas, preciosos, os lo recomiendo también. Y Campamento Norte, donde tengo el placer de colaborar también. Bueno, os recomiendo visitar estas webs, estas redes, seguirlas en redes sociales, porque ofrecen un material fantástico. Bueno, pues como decía, tenemos todo esto, pero a pesar de ello, yo os pregunto, ¿cuántas horas dedicáis a la creación de vuestros propios materiales? Porque, por lo que hemos podido ver, tenéis experiencia, unos más, otros menos, en diferentes contextos, pero seguro que todos tenéis una mochila como creadores y creadoras de materiales.
Entonces yo quiero ahora lanzar a vosotros, os quiero dar la voz para ver si me podéis decir qué tipo de materiales son los que soléis crear para vuestras clases y para qué, con qué objetivos, con qué frecuencia soléis crear materiales. Para cada clase lo soléis hacer pues más para final de curso, para evaluar, o al principio para analizar los intereses de los estudiantes. Y si de alguna forma compartís los materiales que hacéis con otros compañeros, con la comunidad, y si lo hacéis, ¿cómo? ¿A través de qué medios? Si alguien quiere participar, no sé si a través del chat o con el micrófono. Carolina, Joana, esto os lo dejo a vosotras. A mí me gustaría conocer esa mochila que todos Escuchar. lleváis. Pues yo creo que sería interesante también como Sí. que pudiéramos aportar en el chat, que tal vez es más fácil porque si damos la palabra de pronto se nos va el tiempo y mejor si lo compartimos en el chat para que todas las personas puedan verlo también luego en la grabación y todo. Entonces siéntanse libres de escribir. Nos dice Ana Costa, usualmente para practicar algún tema y evaluar temas vistos. Yo voy a agregar que una de las razones por las que más diseño materiales es para que los estudiantes comprendan mejor el uso de las formas gramaticales, por ejemplo, y puedan compararlas. Por ejemplo, esa es una de las razones de los objetivos más comunes. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere aportar en el chat? Marlon no nos dice allí, dice para mapas mentales, para estructurar ideas, dice Rafael Morales. Adelante en el chat, ¿quién más? No es el momento para ponerme a probar eso. ¿Sabes? Les recuerdo, por favor, a nuestros participantes si podemos silenciar los micrófonos. Sí. Listo. Dice Nuria Santiago, a mí me gusta crear materiales y lo comparto en mi blog y lo publico en las redes sociales con Genial y lo adapto a mi alumno y me motiva para mi clase. Y nos dice Beatriz, para jugar en tiempos de tanto estrés, gamificación con objetivos de aprender vocabulario. Súper, Beatriz, así es. Emilia nos dice que para hacer las actividades para el inicio de la clase. Muy bien. Diferentes objetivos, diferentes momentos, ¿no? Y diríais que, ¿con qué frecuencia soléis crear materiales? ¿Diríais que para todas vuestras clases, para algunas? Y si son para algunas, ¿para cuáles? Vale, mientras responden eso voy a seguir leyendo. Dice César Romero, en este momento estamos creando un curso junto con mi colega de la universidad. Tenemos la responsabilidad de crear todo, videos, actividades, libretos, audios. Pese a que somos un equipo interdisciplinario, las cosas hasta allí quedó. O también para cerrar la lección, dice Emilia, dice Joana, creo materiales para cada perfil. Dice Carmen, suele crear y adaptar materiales, sobre todo este último, porque crear cuesta mucho trabajo y no siempre el tiempo alcanza, pero me gustaría crear más porque trabajo en contexto L. Suele, bueno, no está muy claro. Dice, yo estoy creando mis materiales para A1, dice Di Rojas. Emilia dice, todas las semanas para cada perfil también. Dice Beatriz, semanalmente para mantener la motivación en alto, la creatividad y para que los estudiantes se sientan importantes. Dice César Romero, perdón, se me fue el internet, decía que las cosas no son fáciles porque consumen mucho tiempo y recursos y nos piden resultados rápidamente. Yo agregaría que yo también, yo creo materiales semanalmente y creo que casi diariamente. ¿Alguien más? Listo, adelante Ana. Fijaos, el semanal es el tiempo que dedicamos a la creación de materiales a pesar de todo lo que ya hay y, como decía, de una enorme calidad, ¿no? Y todas vuestras respuestas me suenan porque las he vivido en primera persona y las he compartido en los diferentes claustros en los que he participado en los últimos años. Y yo creo que, aunque cada contexto es diferente, es un mundo, yo creo que en general podríamos hablar de 3 grandes escenarios que nos empujan a crear nuestros propios materiales. El primer escenario ya ha salido, lo ha dicho una compañera. Dios mío, no hay libro, tengo que crear todo desde cero. Bueno,
para mí es el enorme reto. Yo cuando me he visto en esta situación he empezado a sudar, de verdad, porque me tocaba impartir un curso donde no había nada de material hecho y no podía usar ningún manual. No tenía un pilar, una base en la que apoyarme. Con lo cual yo particularmente me he sentido como la persona que está en este bosque, perdida, sin brújula, sin guía, sin nada. Es un reto enorme porque el profesor tiene que tener en cuenta aspectos muy importantes. En primer lugar, tiene que conocer a fondo el currículum. Es decir, si voy a impartir un curso de nivel B1, necesito saber qué tienen que aprender mis estudiantes al final, durante todo el curso, qué tienen que demostrar cuando llegue el final del curso. Aquí en España tenemos que conocer a fondo el marco, como ya conocéis, el marco común. Con lo cual, adentrarse en todo esto. Hacer un análisis del contexto, del grupo al que va dirigido el material y alinear todos esos objetivos con esas necesidades. A partir de ahí, organizar una estructura, un hilo conductor que tenga un ritmo progresivo, adecuado y que cada unidad didáctica encaje con la otra, que no es fácil, no es nada fácil. Luego, seleccionar los textos, porque como dice Neusars, para mí una maestra y un referente, os pongo aquí en la flechita, un webinar que hizo hace muy poco, en época pandémica ya. Lo hizo con el Instituto Cervantes de Nueva Delhi y la editorial Difusión, y decía cosas muy interesantes como que, perdón, la competencia, un estudiante es competente cuando es competente en producir, pero también en comprender diferentes textos. Y cuando digo textos me refiero a escritos, a orales y audiovisuales. Por lo tanto, programar un curso, como decía la compañera, es programar qué textos voy a utilizar en ese curso que van a servir a mis estudiantes para que interactúen, para que observen la lengua, para que reflexionen sobre la lengua, que me la manipulen y, por supuesto, que la produzcan. La selección de textos no es fácil tampoco. Y a partir de ahí, diseñar las actividades. Fijaos, un reto enorme que es el que suelen, que es lo que suelen hacer las editoriales. Y hay que tener en cuenta que las editoriales tienen un equipazo detrás. Tienen un equipo de autores, de editores, de correctores, de diseñadores, de revisores pedagógicos. Fijaos todo el trabajo que hay detrás de un material, todo un curso. En mi opinión, no es el trabajo de un profesor. Esto es un reto que se nos queda un poco grande. En todo caso, un trabajo de un equipo docente, porque hacen falta muchísimo tiempo, recursos, reflexión y trabajo en grupo. El trabajo de un manual requiere muchísimas sesiones de trabajo colaborativo. No os podéis imaginar la de cantidad de actividades que van a la basura cuando se discuten. Por lo tanto, este es el escenario para mí muy bonito porque te permite una libertad extraordinaria, pero un reto enorme para solo un profesor. El segundo escenario es el que yo creo en el que nos podemos mover más, y corregidme si me equivoco. Es aquel escenario en el que tengo un manual que me guía, que tengo un pilar, una base, pero ¿qué pasa? Que tengo que adaptarlo a mis estudiantes. ¿Por qué? Pues porque los manuales están pensados para un público general. Aunque sea para un determinado colectivo de adolescentes o niños o fines específicos, pero siempre un público general, porque además ese es el negocio, ¿no?, de la editorial. Somos los profesores los que tenemos que llevar ese material a nuestro propio contexto. A mí hay una imagen que me parece muy bonita, no sé si veis, sí, una imagen que me parece muy bonita, que es la del manual como mapa. Es una imagen de Ernesto Martín Peris, otro maestro en esto de la enseñanza del L, y dice que un manual es un mapa, no es un viaje organizado. Sabéis que los viajes organizados están pautados al milímetro, a la hora que te despiertas, a la que desayunas, qué visitas, dónde vas a comer, a qué hora, todo. No hay libertad de movimiento. En cambio, los viajes por libre, digamos, tenemos una serie de herramientas, ¿no? Un buen mapa nos indica por dónde ir, el camino que tenemos que seguir,
cómo llegar al otro lado, cómo llegar a nuestro objetivo, pero ahora bien, cada viajero y cada viajera puede detenerse en aquellos lugares que más le interese, puede coger atajos, puede obviar una fase de ese recorrido. Pues de igual forma, los profesores, aunque usemos un manual como base, podemos descartar alguna actividad del manual porque no nos interese para nuestro grupo. Podemos saltarnos, cambiar el orden y, por supuesto, podemos modificar y complementar el manual. Yo creo que este sería uno de los escenarios más frecuentes. Y el tercer escenario, que es un escenario precioso, es el de crear desde cero. ¿Por qué? Porque, a ver, corregidme si me equivoco, hay un síndrome del profesor de idiomas que es, ¡ay, este vídeo de YouTube genial para clase! Este anuncio que acabo de ver me va para mi B1, genial. Este artículo del periódico lo voy a utilizar con la clase de fines específicos de la universidad. Estamos como siempre con un piloto, yo creo que bueno, no sé si nos viene de natural, pero al menos nos hemos hecho a él, donde la vida nos ofrece un sinfín de textos y cuando digo la vida digo todo tipo de textos reales con los que interactuamos diariamente, la prensa, artículos de periódico, vídeos de YouTube, Twitter. Twitter es, bueno, un repositorio de material fantástico. Instagram. Podemos hacer actividades a partir de Instagram fantásticas. Podcast. Ahora hay un repositorio genial. Y el paisaje lingüístico, que bueno, yo soy fan absoluta de material creado a partir de paisaje lingüístico, como el que tenéis aquí de Sin poesía no hay ciudad, ¿no? Todos esos textos que encontramos cuando paseamos por la ciudad, pintadas, menús de restaurante, carteles publicitarios, carteles de tienda. O sea, si ampliamos, abrimos bien los ojos, hay muchísimo input para trabajar en clase. No es complementar un manual, es decir, la actividad no pertenece a la secuencia del manual, pero sí que es un complemento para clase. Entonces, tenemos todos estos escenarios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas necesidades, estos retos que se nos plantea en la vida docente? Pues fijaos, en relación al material, cuando tenemos un manual y queremos adaptarlo, a mí hay una cosa que me parece básica, que es analizarlo, pero analizarlo con lupa. No sé si escribís en el chat, Carolina, me dices, porque yo no lo puedo ver. ¿Me interrumpes? Si hay alguna pregunta, algún comentario. Claro que sí, con todo gusto. Pues hay algunos Sí. comentarios, si quieres los leo. Dice Pilar Sierra, gracias por ese término, paisaje lingüístico. Nos dice Emilia, a veces de madrugada me levanto a anotar una idea, ya ni duermo completo. Nos dice Joana, así es, estamos permanentemente en la vida pensando cómo podemos llevarlo a las clases, así es. Nos dice César Romero, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer el curso de forma virtual. No está disponible. Blended. Liliana, por favor, ¿podrías cerrar tu micrófono? Gracias. Eso implica una metodología blended, es decir, que tengamos algunas actividades autogestionables y de otra forma actividades sincrónicas. Hay que hacer muchísimas cosas, se nos exigen muchas cosas a los profesores, es muy cierto, es un reto que nosotros, que somos dos personas, que no es posible, pero toma mucho tiempo, así está el cual. Exacto. Sí, es un reto al que tenemos que enfrentarnos, por lo tanto, la competencia docente forma parte de nuestro trabajo. Entonces, como decía, cuando tenemos un manual y necesitamos adaptarlo a nuestro grupo de estudiantes, yo creo que el primer paso es analizarlo. Y analizarlo, como decía, con lupa, con una mirada crítica. Pero no crítica en el sentido negativo, a ver qué está mal. No, sino a ver qué hay detrás de ese manual. Porque ese manual se ha diseñado, ha estado pensado con unos principios metodológicos. ¿Cuáles son? A todos nos gusta llevar a clase material con el que nos sintamos cómodos. Todos tenemos unas creencias en torno a lo que es, cómo se aprende y cómo se enseña una lengua. Y solemos llevar material acorde a esas creencias. Tenemos que sentirnos cómodos, como decía. Entonces, tenemos que analizar
qué principios metodológicos, qué enfoque hay detrás de ese manual. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, vamos al índice del manual o al índice de cada unidad didáctica. Hay unos objetivos. ¿Cómo están planteados estos objetivos? ¿Están planteados en términos de comunicación? ¿En términos nociofuncionales? ¿En términos gramaticales? Es muy fácil de ver. Ya te da una pista. Luego, ¿qué tipo de textos ofrece ese manual? Si ofrece textos, porque algunos materiales ofrecen el modelo de lengua típico, es un enunciado, y chimpum. Otros manuales ofrecen, en los textos básicos son diálogos. Es muy típico de manuales nociofuncionales, ¿no? Diálogos, además, que pueden llevar el disfraz de comunicativo, que estamos de acuerdo en que, por un lado, son comunicativos, es un avance, pero si os fijáis bien y lo miramos con la lupa, son diálogos muy estereotipados, muy encorsetados. No hay pie para que el estudiante exprese su identidad personal. Como dice Neumann, es como el turista típico y todos tenemos que decir lo mismo. Y no hay libertad de movimiento. Y luego están pues aquellos manuales que ofrecen textos variados. Y perdonadme que lo repita, pero cuando hablo de textos me refiero siempre a escritos, a orales, a audiovisuales. Son textos variados, es decir, hay desde un texto en formato de blog a un artículo de prensa, a una infografía, a un programa de radio, un anuncio de publicidad, una tipología textual, porque cuando hablamos la lengua se manifiesta en diferentes textos, que son con los que interactuamos en nuestra vida diaria. Eso te da ya una pista de qué enfoque hay detrás. Los enfoques comunicativos basados en el principio de la acción, ¿no? De que el estudiante haga algo con la lengua, haga cosas con la lengua, tiene que haber un input muy, muy rico y variado. Texto, variado, rico. ¿Qué modelo de lengua ofrece? O sea, la lengua con la que el estudiante se va a enfrentar es la lengua natural, la auténtica, o como decía, esa encorsetada. Esto también nos da pistas, ¿no? ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué dinámicas? No, es un manual comunicativo, pero luego si nos ponemos a analizarlo, el 5% de las actividades son solo de interacción. Solo el 5%. ¿Cómo va a ser comunicativo si el estudiante no puede interactuar? Todo es trabajo individual de elemento pasivo, ¿no? Que sí que es necesario, pero la interacción juega un papel importantísimo en el aprendizaje. Esto ya está claro. Esto no es una opinión, es ciencia, ¿no? Como decía, ¿qué dinámicas ofrece? Entonces, vamos a ver todo ese enfoque que hay detrás del manual. Vamos a ver después qué secuencia propone. Porque todo manual, toda unidad didáctica tiene que tener una secuencia, un hilo conductor. Y si no la hay, mal vamos. Tiene que haber una fase de input, donde el estudiante lea, escuche, vea un texto y lo trabaje siempre desde el significado. Voy a procesar ese input, voy a ver qué entiendo y cómo conecta con su identidad personal. Tiene que haber otra fase donde el estudiante reflexione sobre la lengua, infiera el significado, el funcionamiento, reflexione sobre cómo funciona esa lengua que está en el texto, que la manipule. Primero, pues actividades un poco más pautadas, pero que al final vaya usando ese contenido lingüístico que aparece en el texto. Y por último, el output, ¿no? Vamos a producir lengua, que de eso se trata. Entonces, vamos a analizar con la lupa si hay estas tres fases, que no significa, se pueden organizar de diferentes formas, para mí no hay un modelo correcto. Eso, el contexto te guiará, pero sí que tiene que haber momentos para estas tres fases que son básicas en la adquisición de una lengua, ¿vale? Entonces, hemos ido de la mirada global, enfoque, a la secuencia y ahora con la lupita a la actividad en concreto. Ay, mira, esta actividad parece que va genial para la interacción oral, pero luego la llevas a clase y, ostras, una actividad
que parece que te iba a durar 10 minutos, dura 1 minuto y los estudiantes hacen un intercambio mínimo y ya está. ¿Qué ha pasado? Pues algo falla en esta actividad. Va a ser que la actividad no es tan comunicativa, no es tan significativa, porque en el momento que el estudiante no ha tenido la oportunidad de expresarse él o ella, de expresar algo de su identidad, de su gusto, de sus opiniones, de sus manías, de lo que no le gusta, el intercambio comunicativo es muy limitado. Hay que buscar actividades donde el estudiante se exprese, se manifieste, pueda hablar de sí mismo. Por lo tanto, Lupita siempre para analizar cada actividad, ver qué puede funcionar, qué no puede funcionar y a partir de ahí estaremos en condiciones de ver cómo la adaptamos, cómo la complementamos o si mira a la basura y creo otra nueva, porque en mi contexto no funciona. ¿Sí? Carolina, ¿cómo va el chat? No tenemos muchas. Dice Joana, falta input. Falta input. Sí, decía que faltaba input si los estudiantes no son capaces de hacer algo después de la actividad, ¿no? Porque si ellos no saben qué hacer, es porque no les hemos dado suficiente input o nuestra actividad está mal direccionada, a eso me refería. Claro, hay que ver, las causas pueden ser varias, ¿no? Ahora vamos a ver qué preguntas tenemos que hacernos antes de llevar una actividad al aula, antes de crearla incluso. Os voy a invitar después a una reflexión sobre esto. Pero como decía, yo creo que tenemos que entrenarnos en analizar materiales. Hay un equipo de profesionales extraordinarios haciendo materiales. Vamos a aprender de ellos, que se dedican a esto, llevan muchísimos años. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto y a partir de ahí la llevamos al aula y los hacemos nuestros. No queremos viajes organizados, queremos un viaje libre, pero siempre con una buena guía, ¿no? Un buen mapa. Entonces, a partir de ahí, pues venga, vamos a complementar, vamos a adaptar material. Entonces, nos pueden salir actividades para contextualizar. Os pongo un ejemplo aquí en la derecha, si veis, es del... No he puesto la referencia, aquí he cometido un error. Es del aula 2, de la editorial Difusión. El texto es sobre Costa Rica. Es un texto que propone una comprensión lectora. ¿Qué pasa? Que yo este manual lo tenía con un grupo de estudiantes chinos, muy jovencitos. No habían viajado nunca en su vida y no tenían ni la más remota idea de Costa Rica. ¿Qué pasa? Que para enfrentarse a un texto tiene que haber un mínimo conocimiento del mundo compartido con el texto. Es necesario a la hora de enfrentarse al texto. Yo vi, no pueden hacer esta actividad de comprensión lectora porque les falta conocimiento del mundo, no de lengua, del mundo. ¿Qué hice? Pues una actividad de pretarea, una actividad para activar ese conocimiento del mundo. Y como veis, que creo que se ve muy pequeñito, lo que hice fue dividirlos en grupos. Esto es en clase presencial, una semana antes de la gran pandemia. Esto fue en final de febrero. Entonces los dividí en grupos, en clase les dije, elegid un nombre para vuestro grupo. Y les planteé estas preguntas. Cada grupo tenía su móvil, perdón, y tenían que encontrar esa información en la red. Perdón, el resfriado. Me daba igual que fuera en su lengua materna, porque yo aquí no estaba evaluando lengua. Yo aquí quería saber, encontrar esta información sobre Costa Rica que os va a ayudar a leer el texto. El grupo más rápido se llevara un premio, eran muy jovencitos, bla, bla, bla. Bueno, terminó la actividad, tenían ese conocimiento y ahora sí nos enfrentamos al texto. ¿Vale? Fue una actividad complementaria al manual. Otras veces tenemos que adaptar el texto. Pues adaptarlo porque es muy largo, por ejemplo, y lo que hacemos es, en lugar de enfrentarnos a todo el texto, proponemos dividir ese texto en fragmentos, repartirlos entre los estudiantes, que cada estudiante lea un fragmento y lo explique al resto de los compañeros. Es otra forma de adaptar la actividad de comprensión lectora.
Otras veces necesitamos llevar a clase, como decían las compañeras, para profundizar en algunos aspectos. Pueden ser lingüísticos, gramaticales, léxicos, los mapas mentales, de los que yo soy fan absoluta, discursivos, culturales. Tenemos una gran variedad de contextos. Muchas veces el libro se puede quedar corto en relación a nuestros estudiantes, porque cada estudiante tiene unas lenguas maternas diferentes, una competencia diferente. No todos los B1 son iguales. Esa es la realidad. Una cosa es lo que dice el marco, pero luego otra cosa es la realidad del aula. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Actividades como decía, oye, mira, mi manual, el que tengo que dar, que no lo he elegido yo, no hay mucha actividad de competencia oral, de interacción oral. Pues ahí hay que ir, a hacer actividades que desarrollen competencias. Nuevas dinámicas. Es que todas las actividades que propone el manual son o individual o en parejas. No hay grupos. Pues vamos a cambiar de dinámica. Los estudiantes necesitan un poco de chispa. Y como también decían las compañeras, podemos introducir actividades con elemento lúdico, ¿no? Sobre todo con, bueno, yo creo que con todos, con los adultos también, pero fundamentalmente con niños, con jóvenes y con adolescentes, ¿no? Más si cabe. Entonces, como decía, muchísimas actividades que podemos hacer para complementar los manuales. El ejemplo que veis abajo es del manual Aula 4, tenía un grupo de B2, también un grupo de estudiantes chinos, y esta unidad va de medios de comunicación, información, etcétera, prensa, y mis estudiantes demostraron interés por hablar de las fake news, que sabéis que en China es un tema controvertido. Dejémoslo aquí, controvertido, polémico. ¿Qué pasa? Que ellos estaban en inmersión en España y se sentían libres, cómodos, con ganas de hablar de ese tema en clase. ¿Yo qué hice? No hice el texto que me proponía el libro, porque vi que no era el tema que les interesaba. Pues cogí una propuesta didáctica basada en un texto de la prensa, un texto real, de La Vanguardia en concreto, que es un periódico aquí de España, que hablaba de las fake news. Y a partir de ahí hice una explotación. ¿Vale? Era un poco llevar el tema que proponía la unidad, pero guiarlo más al interés de los estudiantes. Es decir, manual como base, pero nosotros somos los que mejor conocemos a nuestros estudiantes para complementar ese manual y para adaptarlo. Recordáis, ¿no? Todo ese material que teníamos en el aula, en la red, perdón, Twitter, Instagram, la prensa, paisaje lingüístico. De verdad, abrid los ojos. Colombia estará llenita de textos de paisaje lingüístico. Y si trabajáis en contextos de no inmersión, también. Hay un proyecto que os lo puedo referenciar después, de Reyes Llopis, es una profesora de español de la Universidad de Columbia, que tiene un proyecto preciosísimo sobre el paisaje lingüístico en Nueva York. Claro, se presta mucho, porque allí hay mucho paisaje lingüístico también en español. Pero también podemos jugar con el paisaje lingüístico en contexto de no inmersión, con la traducción. La traducción, bueno, ha habido años, hemos estado hablando fatal de la traducción, había que desterrarla. No se puede usar la lengua materna del alumno en clase. Ahora sabemos que tiene muchas ventajas. O sea, la traducción pedagógica, la traducción con un porqué, con una reflexión detrás, ¿no? Esto también, o sea, que el paisaje lingüístico también en la lengua materna de los estudiantes. Ahora bien, no todo vale. Es decir, no todos los textos que encontramos, en mi opinión, son llevables al aula. Y perdonadme por lo de llevable, que es un término así un poco inventado. Hay una serie de criterios, ¿vale? El nivel, o sea, si mis alumnos son de un A2, por mucho que me empeñe, no puedo llevarle un artículo de opinión del catedrático de medio ambiente de bla, bla, bla. Es decir, el nivel es lo primero, es lo básico, ¿no? Es cierto que es más difícil encontrar textos reales para un A1, es más difícil, pero no es imposible. Hay una cosa estupenda que es el fotoperiodismo.
son textos, porque la imagen se puede interpretar como texto, hay pies de fotos que dan mucho juego, Instagram está lleno. Yo os invito a utilizar esa combinación de texto e imagen con los A1. Que el modelo de lengua sea auténtico. Y auténtico me refiero que sea un modelo de lengua que nosotros como nativos, o no solo como nativos, como hablantes competentes de la lengua, usaríamos. ¿Qué pasa? Que aquí hay algunos repositorios que lo que hacen es coger un texto real y decir, uy, aquí hay un subjuntivo, no lo hemos dado, lo quito. Uy, este conector discursivo no lo conocen, lo quito. Y al final no queda nada del texto. Queda un texto Frankenstein. Es como que no hay por dónde cogerlo. Jan-Peter Nauta, vuestro compañero aquí en Colombia, tiene una imagen preciosísima, mucho mejor que la de Frankenstein, que es, hay que mantener la esencia del texto. O sea, le podemos quitar, podarlo, ¿no? Digamos, quitarle unas cuantas hojitas, pero la esencia es la esencia. No podemos desnaturalizar el texto. Si el texto hay que cambiarlo tanto, es que no es el que buscamos, ¿vale? Podemos recortar un poquito, cambiar alguna palabrita, sustituirla, pero ojo, el texto es el que es, ¿vale? Tiene que ser un texto significativo, es decir, significativo, que sea de interés para nuestros alumnos, por supuesto, pero que suponga un reto también intelectual, porque nuestros estudiantes no son solo estudiantes de lengua, es que son familiares, son vecinos, son activistas, son aficionados a la música, les interesa la política o no. Es decir, textos que ellos leerían en su lengua materna. Son agentes sociales. Del mismo modo que leen un hilo de Twitter o que leen el titular del periódico o que ven una videoreceta para cocinar en su casa, esos son los textos que tenemos que llevar al aula. Con eso me refiero a significativo, porque les va a despertar interés. Y como dice el gran Tomlinson, cuando el estudiante se implica afectivamente y cognitivamente, el aprendizaje es muchísimo más exitoso. El estudiante tiene que engancharse al texto, motivarse. La motivación es esencial, como ya sabéis. Tipología textual. Variedad, porque la lengua se manifiesta de forma diferente en textos diferentes. No usamos la misma lengua. Cuando hablamos por WhatsApp con nuestra amiga sobre la noche anterior o el día de trabajo, que usamos la misma lengua para escribir un email a nuestro director del centro o directora. Tenemos que ofrecer una variedad de lengua. ¿Por qué? Porque la gramática es diferente, los conectores discursivos son diferentes, el registro, todo varía. Con lo cual ofrezcamos esa variedad textual. Y textos que disparen producciones, que el estudiante tenga ganas de hablar o de escribir del tema. Ahora cuando empezó la pandemia, pues en la editorial Difusión hacemos una propuesta didáctica cada semana que se llama Hoy en Clase. Que cogemos, lo que hace Jan-Peter Nauta con Hoy en Clase Américas, aquí lo hacemos Hoy en Clase España. Escogemos un texto de la prensa y lo explotamos. Hacemos una propuesta, una secuencia didáctica, cada lunes la publicamos. Entonces, claro, cuando empezó la pandemia, pues la gente tenía un poco ganas de hablar del confinamiento, de cómo se sentía, de qué hábitos habían cambiado, de qué echaban de menos, de cómo se habían adaptado al teletrabajo o a la clase online. Pero eso duró un mes. Luego ya la gente decía, por favor, necesito otra cosa. Y con razón. El problema es que la prensa todavía solo habla de eso, también con razón. Pero hay estudiantes que decían, no quiero hablar más de la COVID. Ya está, cambiemos de tema. Con lo cual hay que estar atento a las necesidades de nuestros estudiantes. Y ahí yo cometía un error, que os lo comento para que no lo cometáis vosotros y vosotras, que era hacer un diagnóstico de necesidades y de análisis, de intereses, solo al principio de curso. Yo preparaba mi cuestionario, lo llevaba a clase, lo comentábamos. Ah, ¿te interesa la música indie? Genial, lo tendré en cuenta. ¿A ti te interesa hablar del medio ambiente? Lo trabajaremos, bla. Y ya está.
Pero ¿qué pasa? Que los intereses cambian, varían a lo largo de un curso, sobre todo si son cursos académicos largos. Sobre todo si trabajan también en inversión, porque cuando llegan a un sitio nuevo a vivir, al principio les interesan unas cosas, pero luego van descubriendo otras y quieren hablar de lo nuevo. Entonces yo os recomiendo que no cometáis el error que yo cometía y haced un diagnóstico de intereses al principio, durante el curso y al final. Porque al final siempre hay cosillas que se han quedado ahí que los estudiantes quieren hablar. ¿Cómo? Cuestionarios, entrevistas, debates en clase. Bueno, hay 1000 opciones, pero en 3 momentos creo que es lo ideal. Y así tendremos textos maravillosos para trabajar en clase, para complementar. Carolina, algo del chat. Claro que sí, tenemos a Pilar Andrea Sierra que nos dice, eso deja claro que no hay fórmulas únicas o mágicas para la creación de material. La tarea siempre es analizar y evaluar constantemente. También debemos aceptar que este es un trabajo de ensayo y error. Dice por acá César Romero, ¿crees que los manuales o los materiales deben tener una lengua puente o vehicular para poder enseñar? ¿Qué opinión te merece esta posibilidad? No sé si la quieres responder o sigo leyendo primero. Pues la respondo ahora porque si no se me olvida después. Dale. ¿Qué os parece? Adelante. Bueno, esto es un temazo y hay opiniones para todos los gustos, como los menús de restaurante. Yo voy a hablar desde la experiencia personal. Yo he trabajado muchísimo con estudiantes chinos de nivel A1. Yo hubiera dado un brazo por tener una lengua puente en algunos momentos. ¿Por qué? Porque hay una distancia interlingüística enorme, enorme. Yo conozco 5 palabras de chino. A eso he llegado. Y algunos de mis estudiantes chinos llegaban a España sin saber una palabra. Pero además, su conocimiento del inglés tampoco nos permitía interactuar. Entonces, yo agradecía muchísimo usar un manual que en la primera fase de la 1, digamos en A1.1, las instrucciones estaban en español y en chino. Incluso había algunas anotaciones culturales y algunas palabras, un léxico al final, en español y en chino. Esto también te digo que depende muchísimo de la cultura de aprendizaje de cada comunidad. En Estados Unidos también es muy normal. En ciertos contextos británicos o de Alemania creo que también. Por eso, al final, ¿se puede enseñar sin una lengua puente? Perfectísimamente, sin ningún problema. ¿Se puede usar con una lengua puente? También. Siempre hay que pensar en el interlocutor. Si tus estudiantes están acostumbrados, ojo, hay que llegar a un acuerdo. Porque mi cultura de enseñanza es una y la cultura de aprendizaje del estudiante es otra, a lo mejor. Con lo cual, siempre hay que llegar a acuerdos. En definitiva, lo que vaya mejor para tu grupo. Creo que a veces puede ayudar mucho, sobre todo en niveles iniciales con lenguas muy diferentes. De acuerdo. No sé si he contestado a la pregunta. Claro que sí, creo que sí, claramente. Listo, nos dice Pilar Andrea Sierra. Por ejemplo, los cuentos infantiles Caperucita Roja o La Bella Durmiente se dicen universales, pero no es así. Con estudiantes africanos me pasó eso. Hay que dar una base o una información de introducción para poder continuar con el tema y sacar provecho de él. Amparo Roldán nos dice competencia cultural e intercultural y nos dice que considera que se puede adaptar un material auténtico. Ana Costa nos dice, ¿cuáles son los modos más profesionales que tenemos los profes para lidiar con los derechos de autor de los materiales? Porque, como dices, basta con poner un pie de página material adaptado desde tal autor. De pronto no es el tema, pero la experiencia es vasta. Sí, siempre, siempre, siempre hay que referenciar, siempre hay que referenciar el manual. De hecho, al final de la presentación, que yo no sé si la podremos compartir, al final el PowerPoint, Carolina o Joana, Es hay posible, todas las lo podemos referencias. compartir, sí.
Lo Claro podemos que sí, lo compartir si podemos queréis. compartir con todas las personas que se inscribieron, por Siempre, supuesto. siempre hay que citar, Sí. es un trabajo y hay que reconocer el trabajo que hacen, sea una editorial o sean compañeros. Como si es tu compañero de salón, del claustro. Lo ha hecho Manolito Flores, pues Manolito Flores ponemos, o Manolita, hay que hacerlo. Sí, en ese sentido, Ana, me gustaría también agregar algo que estamos todavía en vías de hacer, ¿no? Que es hacer el material y compartirlo, como ustedes hacen mucho en España y muchos colegas de ustedes, como los ejemplos que estabas mostrando al principio de gente que tiene blogs y todo. Yo siempre, pues hablo de nuestra colega Mónica Flores, que tiene su página con un montón de actividades, con el enfoque intercultural, pues de Colombia, ¿no? Que a veces por la falta de tiempo y todo, pues no tenemos como la capacidad o el tiempo o la disposición o lo que sea, pues invitarlos a que consulten los materiales de Españoleando con Mónica Flores, que igual lo pueden encontrar en la página de Wix, en la sección de materiales, y ella pues nos comparte mucho y yo siempre soy muy fan de ella, sobre todo porque todavía nos falta eso de compartir, ¿no? Y compartir y darle la autoría, ¿no? La referencia, como decías hace un momento. Sí, 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 hay que compartir, nos tenemos que facilitar la vida. Así es. Yo creo que la comunidad del L, no conozco otras comunidades profesionales, pero hablo de la nuestra. Es fantástica, es una comunidad muy generosa y, bueno, siempre, yo uso mucho Twitter y, oye, una actividad para, no sé, trabajar el nuevo anuncio de la Navidad. 2 minutos después, ya hay un compañero que te ha respondido con una idea maravillosa. De verdad, tenemos compañeras y compañeros extraordinarios y hay una comunidad que tenemos que, nos da mucho, mucho calorcito. Hay que mantenerla, hay que mantenerla. Claro, y justamente es lo que buscamos con nuestra iniciativa, ¿no? Y que podamos crear una comunidad que claro que está como relacionada con nuestro origen, con quienes somos, ¿no? Que yo siempre que tenemos estas charlas digo que es, ¿por qué los colombianos? Y digo, bueno, porque nos tocó de la frontera para acá y no de la frontera para allá, de donde sea que estemos, ¿no? Pero claro que compartimos un montón de visiones del mundo, de experiencias, ¿no? Que difieren mucho de los colegas en Perú, de los colegas en Chile, de los colegas en México, que hoy están acompañándonos también y que por supuesto nos interesa mucho conocer también de ellos, porque pasa, que siempre lo hablamos con los colegas, es las variedades del español. Y cuando uno está dando clase, el estudiante siempre dice, y esto lo entiende también un mexicano, y esto también lo entiende un peruano, y esta es una palabra, ¿no? Entonces, también en la creación de materiales es un punto que nos afecta, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Sí, pues para esto que comentas, Joana, para las variedades, yo no podemos controlar todas las variedades. Yo al menos creo que es imposible. Entonces, para esto tenemos una herramienta maravillosísima que son los corpus lingüísticos. Tenemos en español unos corpus lingüísticos fabulosos donde podemos introducir una determinada estructura lingüística, palabra, colocación, y la información que nos llega es en qué contexto se usa, con modelos de lenguas reales, y también en qué áreas geográficas. Con lo cual, muchas veces decir, vale, ¿es correcto o no? Bueno, eso de correcto, ¿se dice o no se dice? ¿Dónde? Corpus lingüístico. Es una herramienta maravillosa que os animo a incorporarla. Igual que tenemos abierto el buscador de Google, pues el buscador del corpus lingüístico tiene que ser una herramienta más de clase. Sí, sí. Y yo quería, perdona Ana, yo quería retomar dos temas que me parecen vitales en esto que propones al principio, que es como el análisis del material, ¿no? Y veía que, como decías, estabas utilizando el aula 4, que en esa unidad justamente el texto que propone es la situación que sucedió en Chile, ¿no? Con los mineros de Chile
Y bueno, y uno cree como, no sé, como ciudadano del mundo, que este tipo de temas pues son de dominio general, todo el mundo escuchó sobre esto, pero como decías, luego llega uno a la clase y no, nunca escuché de esto, no sabía, ok, listo, chao, ya se me dañó la clase, ya no puedo seguir con este tema, porque los estudiantes no tienen conocimiento. Entonces es tan valioso lo que comentas de poder tener antes como una actividad anterior, solamente que a veces con estudiantes no sabemos si ellos tienen este conocimiento, ¿no? Me pasó también, perdón que hable en primera persona, pero con un artista colombiano que es Fernando Botero, y nosotros los colombianos creemos que todo el mundo conoce a Fernando Botero, y yo estaba en una actividad con los estudiantes donde los llevé al Museo Botero. No, ni idea quién es, ¿no? Entonces es eso bien, bien interesante. Y otra cosa que les quería comentar también, ya que tú tomabas en cuenta lo que hablaba la maestra de todos, Neusan, en un conversatorio, no sé si es ese que estabas hablando, que ella hablaba que en los materiales antes se decía, bueno, cómo llegar a un lugar y las indicaciones, y entonces le enseña uno a los estudiantes con materiales, digamos, cómo ir de un lugar a otro, pero en realidad dentro del enfoque comunicativo hoy día todavía tenemos que enseñar eso porque hoy ya tenemos Google Maps. Entonces, y tenemos todas las indicaciones, ya no necesitamos aprender eso en una primera instancia, ¿no? Entonces, quería retomar eso tan importante que decías al respecto. Totalmente, totalmente. Es que por eso hay que tener una mirada crítica y ver qué hay detrás de ese traje que dice que es comunicativo, ¿no? Por eso hay que ver qué mirada hay detrás, qué mirada han tenido los autores y los editores para hacer ese material y si realmente tiene el apellido comunicativo, significativo, que es al final lo que queremos conseguir en el aula, que comuniquen los alumnos, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo a ver, voy a ver, así. Yo aparte hemos visto de analizar el material que tenemos en clase, de seleccionar esos textos maravillosos que podemos llevar al aula y que vayan acorde a los intereses de nuestros alumnos, para mí hay un paso importantísimo antes de ponernos a crear, que es reflexionar. En estos tiempos locos, además, que vivimos, que nos ha tocado a todas y a todos adaptarnos rápidamente a nuevos contextos, a nuevos materiales, plataformas, herramientas. Yo no sé cómo lo habéis vivido, pero yo al principio he tenido cierta ansiedad, lo reconozco. Entonces, como dice mi compañera Lola Torres, que es la coordinadora de Campamento Norte y profesora también en UNIVA y en Nebrija y otras universidades, menos es más, siempre, menos es más. Hay que reflexionar, hay que pararse, hay que tomarse el tiempo de decir, voy a crear un material para estos estudiantes, ¿qué me tengo que preguntar primero? Para no perder el tiempo y no dedicar 5 horas a crear una propuesta que va a durar 10 minutos. ¿Qué tengo que preguntarme antes de crear para conseguir el objetivo que realmente quiero que mis estudiantes consigan en el aula? Entonces, a mí me gustaría compartiros una serie de preguntas e invitaros a esta reflexión. Son preguntas que nosotros en Campamento Norte nos las planteamos en el curso de materiales y que he rescatado. Y como veis, debajo de cada pregunta he rescatado también unos comentarios de Twitter de compañeras de aquí, profesoras de español aquí en España. Son comentarios de Twitter a partir de una pregunta que hizo María Méndez, profesora de la Universidad de Alicante y profesora de la asignatura de Análisis y Diseño de Materiales de la Universidad de Nebrija. Lanzó una pregunta a Twitter sobre qué consideramos necesario a la hora de analizar materiales y de crearlos. Y ahí que las compañeras nos pusimos a lanzar. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es
¿Existe una actividad similar a la que yo quiero llevar al aula? Dedica un tiempo a investigar, porque es muy probable que la idea que hemos tenido ya la haya tenido otra persona. Le haya dedicado un tiempo a diseñarla, la haya pilotado, la haya mejorado y la haya publicado. Merece la pena tener un repositorio personal de tus actividades tops. Aquellas actividades que dices, esto en algún momento me va a servir, la guardo. Y cuando tengas la necesidad, vas a buscar y te ahorras el tiempo, nuestro valiosísimo tiempo, antes de crear una actividad, porque hay que cuidarse en estos tiempos. Con lo cual, pensar, alguien lo habrá hecho seguramente, voy a bucear en la red, en los materiales que conozco. ¿Qué objetivo tiene la actividad que voy a hacer? ¿Qué quiero conseguir? ¿Es una actividad para activar el conocimiento del mundo sobre los mineros en Chile? ¿Es una actividad para trabajar el texto que quiero llevar al aula? ¿Es una actividad para practicar el indefinido porque todavía no se sabe el paradigma? ¿Es una actividad para categorizar el léxico de la unidad y hacemos un mapa mental? ¿O es una actividad para output, para producir, para que el estudiante tenga la oportunidad de incluir en su discurso todo aquello que hemos trabajado en la unidad? El objetivo es lo principal que tenemos que tener, porque si no, ojo, podemos estar 5 horas haciendo una actividad, llevar la clase y decir, ¿esto qué es? No es para nada lo que yo me había imaginado. Muy bien, el objetivo definido, como dice la compañera María Mejías, compañera aquí en Barcelona. Es una actividad rentable. Es decir, ¿qué tiempo voy a invertir en hacer esta actividad? ¿Qué recursos y qué caudal de lengua van a procesar mis estudiantes o van a producir? Si voy a tardar 5 horas de nuevo en hacer una actividad que va a durar 2 minutos en clase, ojo, no es rentable. No es rentable. Voy a dedicar 5 horas a hacer con herramientas varias, súper atractivas, una actividad de relaciona que tardas 1 minuto. Ojo, no es rentable. Hay que elegir muy bien la herramienta. Es una actividad factible, como dice Aaron Pérez, un maestro en la pronunciación. Hay que dar unas instrucciones claras, que el estudiante sepa lo que tú quieres que haga. Y que además, no solo que tenga unas instrucciones claras, sino que el estudiante pueda hacerlas con la lengua que sabe. Es que muchas veces les ponemos unos retos que el estudiante, claro, no tiene por dónde cogerlo. Si la actividad, por ejemplo, tiene un foco gramatical, de forma que el léxico sea un léxico accesible. No vayamos a unir 2 dificultades en una misma actividad. Y si es una actividad donde queremos trabajar léxico, no vayamos a introducir estructuras gramaticales nuevas. Vamos a focalizar la mirada del estudiante en el objetivo que queremos conseguir. ¿Vale? Como dice Aaron, un reto cognitivo adecuado, factible. Es una actividad significativa, de nuevo volvemos, una actividad donde el estudiante se pueda enganchar, ¿no? Pueda implicarse emocional, afectivamente e intelectualmente, que tenga ganas de interactuar con ese texto, de expresar una parte de sí mismo, de sí misma. Es una actividad atractiva y aquí abrimos el melón, creo yo. El diseño importa, obviamente. A todos y a todas nos gusta interactuar con material bonito, atractivo. Es importante. No solo por eso, no solo por una cuestión de estética, sino porque el diseño también nos aporta información. Es decir, si vamos a llevar al aula un texto que es un blog, que parezca un blog, que tenga formato de blog. Si vamos a llevar un texto sobre una receta, por ejemplo, que tenga formato de receta. ¿Por qué? No es gratuito el diseño, porque el estudiante solo ver la actividad, clic, despierta una serie
de procedimientos, de procesos cognitivos que le va a ayudar a entender ese texto, a interactuar con esa actividad. Es decir, el diseño tiene dos funciones, la estética, pero también aporta muchísima información referencial. Si vamos a trabajar con un cuestionario sobre Costa Rica, hombre, que haya imágenes de Costa Rica. Es que todo esto activa conocimiento. Y si es un cuestionario, que tenga forma de cuestionario, con sus casillas para marcar, por ejemplo, la numeración de preguntas, que los colores tengan un sentido. Pero ojo, no nos obsesionemos con el diseño, ¿vale? El diseño no es el fin. Perdón. La tecnología no es el fin, nunca. La tecnología va al servicio siempre de la pedagogía. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de la actividad? ¿Qué herramienta me va a resultar útil? El objetivo no es, a ver, Genially está de moda. Yo tengo que usar Genially en mi clase. ¿Para qué? Es lo de menos. No. Tengo que utilizar Canva, porque Canva ahora se ha puesto de moda. No. Voy a hacer un mapa mental porque me parece importante que mis alumnos categoricen y para eso la herramienta Coggle es la mejor. Ahí sí. ¿De acuerdo? Siempre el diseño unido al contenido y al objetivo de la actividad. Acá me gustaría, como decimos nosotros, Ana, meter la cucharada para recordarles a todos que tanto esta charla como todas las del ciclo de materiales que hemos desarrollado a lo largo de este año y todas las charlas que tenemos están en el YouTube. Y ahora que estás hablando de herramientas digitales, tomando en cuenta y retomando la pregunta que hacías hace un momento acerca de qué pasó cuando entramos en la pandemia y sí, todos entramos en shock porque entonces, ¿qué vamos a hacer con herramientas digitales y todo? Por iniciativa de Carolina, quien contactó a nuestra colega que es colombiana, Jennifer Niño, que está en Alemania, es una profesora que bueno, también hace parte de esta gran comunidad. Ella estuvo con nosotros y nos compartió un montón de herramientas digitales bueno, que nos enseñó muchísimo y bueno, solo para decirles que de esas que Ana está hablando, para todos los que nos ven, escuchan en cualquier momento, invitarlos a que vayan a la charla de herramientas digitales o no recuerdo cómo la habíamos llamado, Carolina, cómo la llamamos en ese momento, que fue como en abril, ¿no? Sí, así es. Tampoco lo recuerdo. Pero instante, sí, pero sí. igual la encuentran en nuestro YouTube por si acaso. Perdón, paréntesis, Ana. Bueno, Jennifer es un referente absoluto. Yo os animo a ver esta charla de la que habla Joana aquí del ciclo, pero también a seguirlas en redes sociales, porque hace cosas maravillosas y desde luego tiene mucha experiencia y tiene una visión muy clara de para qué usar la tecnología. Y eso es lo principal. Y yo creo que al menos a mí me ha pasado con todo esto de la pandemia, como decía, de ansiedad, ¿no? De decir, y ahora de pronto tengo que utilizar el Google Classroom y ahora también el Moodle y ahora también la otra plataforma y cómo integro y Padlet y Flipgrid. Ojo, menos es más. Si te funciona una herramienta, familiarízate con ella, deja las otras y cuando ya tengas controlada, ve al paso siguiente, poco a poco. Como dicen aquí en Cataluña, a poco. Esto es principal. Y luego, bueno, la última pregunta es, ¿estoy dispuesto y dispuesta a recibir críticas? Y críticas, entendemos críticas constructivas. Es decir, hay una cosa que siempre se hace en la edición de material que se publica y que yo siempre lo hago como profesora, que es compartir esa actividad con un compañero o compañera con el que te sientas a gusto y cómodo. Y que haga esa actividad, que se ponga en el rol del alumno, porque ahí vas a descubrir si las instrucciones están claras, si la dinámica de la actividad funciona.
Solo hay que hacerla como si la hiciese el alumno. Y a partir de ahí, ese amable compañero o compañera os va a decir, pues mira, yo cambiaría esto, yo esto no lo he entendido, ese texto no está claro, etc. Críticas constructivas con un compañero fiel y buen compañero. Y ahora, como tengo muchísima tos, yo, si os parece, os traslado a vosotros por si queréis alguna pregunta o hacer algún comentario. No, Ana, sí, muchas gracias porque sí sabemos que estás un poco malita, que hay un montón de preguntas en el chat. Muchas gracias por tanta participación. Carito, si quieres nos turnamos. Dale. Claro que sí, dale. Empiezo entonces de atrás para adelante. Dice Javier Pérez Nieto, ¿cuál sería la mejor manera de decidir el método de actividad para el aprendizaje comparando tipo matriz analítico versus mapas mentales versus mapas conceptuales debido a las distintas capacidades psicomotrices de nuestro alumnado? No he podido saber cuál se les adecuaría mejor. Un saludo. Carolina, me vas a perdonar, pero me vas a tener que repetir la pregunta, porque estaba tosiendo y no te he escuchado. Lo siento por Claro este que sí. inconveniente. Tranquila, dice, ¿cuál sería la mejor manera de decidir el método de actividad para el aprendizaje comparando tipo matriz analítico versus mapas mentales versus mapas conceptuales? Debido a las distintas capacidades psicomotrices de nuestro alumnado, no he podido saber cuál se les adecuaría mejor. Un saludo. Bueno, como siempre, no hay, como decía una compañera antes, no hay una receta única. Yo no soy partidaria de decir cuál es el mejor modelo. Eso es el profesor el que tiene que decidirlo en su contexto de clase. Yo te diría qué necesidad tienen los alumnos, qué proceso cognitivo quiere despertar. Hay un proceso en el aprendizaje del léxico, la teoría dice que hay una serie de procesos que se activan a la hora de adquirir ese léxico. El primero es observar y comprender. Luego lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre esa unidad léxica, incorporarla a nuestra memoria a corto plazo y a partir de ahí, interactuando con esa unidad léxica en diferentes contextos de forma reiterada, la llevamos a la memoria a largo plazo y con lo cual podemos recuperarla e introducirla en el discurso. En todo este recorrido cognitivo tenemos que proponer diferentes tipos de actividades. Los mapas conceptuales son fantásticos para activar ese léxico que ya conoce el estudiante, que puede estar dormido, pero que en cuanto dice, a ver chicos, ¿qué palabras conocéis sobre cine? Géneros, y empiezan a salir. Es léxico que en algún momento lo han tratado y que con un mapa conceptual se activa. Pero también con un léxico nuevo que ven por primera vez, los mapas, las redes léxicas, esos mapas conceptuales que hay por categorías léxicas, funcionan muy bien para organizar y luego para poder recuperarlo cuando les haga falta en una determinada situación comunicativa. En definitiva, ¿qué quieres? ¿Qué proceso cognitivo quieres despertar? Y a partir de ahí, ¿qué tipo de actividad o de herramienta te va mejor para ello? Ana, Inma Adán pregunta, Ana, ¿qué herramientas te parece mejor para hacer mapas mentales? El cuaderno, el papel y los rotuladores. Esa es la primera herramienta, en la que sea enseñanza presencial o no, ¿vale? Yo recomiendo siempre un cuaderno, Ahora, en herramientas digitales, que además si queremos construir mapas léxicos con alumnos que no están en la misma aula presencial, pues que es Google Doc que te funciona. Es decir, no tenemos que ir a herramientas muy sofisticadas, ¿no? Si tienen Google Doc, tienen una versión fantástica, unas herramientas fantásticas para hacer diagramas, ¿vale? Eso Word lo tiene también. Cuando digo Google me refiero también a Word. A mí me gusta mucho Cogles. No sé si puedes escribir aquí en el chat. Voy a probar. Claro que sí. Así, mira. La pongo aquí. Me parece muy intuitiva, muy fácil de usar. Sirve para trabajar tanto de forma individual como colaborativa.
Hay muchas más, ¿eh? Pero yo te recomendaría esta para empezar. Menos es más, como dice Lola Torres. Sí, dice Ana Costa, tenemos pendiente ese repositorio de materiales porque en efecto blogs independientes hay por montón. Ana, hay un montón de blogs independientes, sí, y en Colombia todavía estamos en esta construcción. En este sentido, quiero también tomar en cuenta el aporte que hacía César Romero, que dice, hay textos de literatura científica que afirman que el material en Colombia no existe. Creo que lo que ocurre es que no somos lo suficientemente solidarios como gremio para comunicar lo que se hace o no hay mucha publicación o promoción. Posiblemente esto ocurre porque hay mucho recelo en esto de los materiales. A nadie le gusta que lo critiquen mal lo que hace. Sin embargo, las cosas están cambiando. Yo estudio el tema de los manuales en Colombia, pero no hay muchas personas que los conozcan o no saben que existe. Por eso estas charlas me parecen espectaculares, porque lo que hacen es tomar una iniciativa para generar esta cultura. César, muchas gracias a ti por el mensaje. Invitarte a que veas el trabajo que hizo Carolina en nuestra página web de Wix, donde encuentras, y para todos, donde encuentran los materiales producidos en Colombia, que los llevan al sitio web de compra o que los lleva directamente al material. Y de acuerdo contigo, no es que no tengamos, es que muchas veces no los conocemos. Y tomando en cuenta también un aporte que hacía una colega de Brasil que dice, Carmen, soy profesora de español en Brasil y me gustaría tener acceso a materiales producidos en América Hispánica, mucho más de lo que viene de España. Esto está cambiando, pero me cuesta mucho encontrarlos todavía. También puedes ir allá, Carmen, y encontrarlos, porque el trabajo que ha hecho Carolina como repositorio de materiales está bien, bien interesante, aunque todavía, por supuesto, pues nosotros no podemos compartir los materiales como tal. Obviamente los llevamos a las editoriales o donde los pueden adquirir, aunque como saben, en Spanish in Colombia, en el sitio Spanish in Colombia, tienen muchos materiales disponibles y abiertos de manera gratuita. Gracias, Joa. Yo a eso que estás diciendo quería agregar algo, y es que van a encontrar también que hemos empezado a publicar blogs de colegas que están haciendo creación de materiales y lo comparten con otros profesores. Y en esa medida quiero hacerle la invitación a todos los que quieran compartir su blog o su espacio o su página web en la que están publicando materiales o en donde están haciendo cosas que nos interesan a otros profesores, para que tengamos un espacio común en donde encontrar este tipo de información. Entonces la invitación queda abierta a todos. Ana, yo tenía una pregunta sobre el tema de la creación del material, ¿no? Hablábamos un poco acerca de las diferentes destrezas. En tu opinión, ¿cuál es la destreza que cuesta más hacer, ¿no? Para la comprensión auditiva, para la comprensión escrita. Bueno, intentamos ahora hacer que todo sea una integración de destrezas, pero por supuesto en muchos momentos necesitamos dividirnos, y esto pasa en especial para los niveles iniciales, ¿no? Del que tú eres pues experta con los estudiantes que llegan a inmersión sin conocer una sola palabra. ¿Cuál para ti crees que es el más complicado de crear? Yo creo que las actividades de comprensión son un enorme reto, porque hay mucha tipología diferente de actividades de comprensión, tanto lectora y auditiva. Y a veces hemos pecado de tener una mirada un poco corta, en el sentido de limitar las opciones, ¿no? A mí me gusta muchísimo una recomendación, una expresión que utilizan Pablo Garrido, el coordinador de español de la editorial Difusión, y Emilia Conejo, una editora, compañera con una trayectoria muy sólida, que dicen que hay que proponer siempre una lectura sincera y honesta. ¿Qué significa sincera y honesta? Proponer una lectura
al estudiante, que es la lectura que tú harías como nativo o hablante competente de la lengua. Es decir, tú no te enfrentas de la misma manera a un hilo de Twitter, a un artículo de opinión sobre los mineros en Chile o a una serie de Netflix. Es decir, el proceso cognitivo que tú haces en con estos diferentes textos no es el mismo y por lo tanto no debería ser la misma actividad para cada uno de los textos. Un ejemplo concreto. ¿Para qué solemos ver la cartelera de cine en Internet? Bueno, yo al menos cuando me pongo a ver la cartelera es para ver qué película hay, a qué hora y dónde. Si llevo un texto de este tipo a clase, ¿qué les voy a preguntar a mis estudiantes? ¿Le hago un verdadero y falso? No es lo que yo haría como un hablante competente de la lengua. Lo que me interesa es decir, enfréntate a este texto y extrae la información. ¿Qué película quieres ver? ¿A qué hora vas a ir? ¿Y dónde la tienes? Es lo que yo haría. Cuando nos enfrentamos a un artículo de opinión, ¿para qué lo leemos? Bueno, para conocer los argumentos de esa persona y de alguna forma confrontarlos con nuestra propia visión. Con lo cual, si llevo un artículo de opinión de la prensa a clase, no voy a plantear un verdadero y falso. Voy a plantear, ¿puedes resumir la tesis en los argumentos de esta persona que ha escrito el artículo? ¿Estás de acuerdo o estás en contra? Arguméntamelo. Porque eso es lo que haría una persona, un hablante competente de esa lengua. Por lo tanto, no nos quedemos en el verdadero y falso, que está muy bien para evaluar, de alguna manera, evaluar o más bien calificar. Vamos a ver, ¿para qué leería yo este texto? Para extraer información, para conocer una opinión, para saber qué ha pasado con esto de la pandemia. Pues este es el tipo de preguntas que yo tengo que plantear a mis alumnos. Y eso no es fácil, no es fácil. No sé si te he contestado la pregunta, Joan. Sí, 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 Ana, muchas gracias. Carolina, no sé si, porque no puedo ver acá el chat. Dale, a ver, dice aquí Emilia, me parece genial que inviten a compartir lo que están haciendo en Colombia. De ahora en adelante estaré atenta a lo que ustedes publican. Muchas gracias. Gracias a ti, Emilia. Emilia, decirte también que a partir de la institucionalidad tenemos, como decía hace un momento, Spanish in Colombia, que también ha sido pues una institución que con los colegas que allí trabajan, que están allí haciendo cantidades de cosas, pues también han apoyado mucho nuestra iniciativa, que lo que intenta pues es agruparlos a todos y valoramos también y queremos destacar el trabajo que hacen ellos, donde pues como lo decía antes, pueden encontrar el material gratuito, completo, incluso, por ejemplo, Ana, de pronto, ya que hablabas de Jan Peter, él tiene allí hay un material que se llama El Explorador, que tiene claro, todo el tema de la interculturalidad de nuestro país, muy bueno para los colegas que estamos en Colombia, y sobre todo para estudiantes en inmersión. No creo que funcione mucho para estudiantes que no están en inmersión, pero todo está disponible, entonces los audios, el libro de guía para el profesor y el material del estudiante. Bueno, yo pienso que le damos la palabra a Ana para que continúe. Sí, bueno, pues después de todo este proceso de reflexión, que yo espero que de algún modo os sirva cuando os enfrentéis a esa hoja en blanco, a esa actividad que está por crear, yo os invito a tomar un té o un café o una bebida que os inspire y que os dediquéis unos minutos a pensar y a reflexionar antes de poneros a crear. Os quería compartir también que estará disponible una infografía maravillosa que hizo la compañera María Méndez, como decía, de la Universidad de Alicante, a partir de ese hilo de Twitter
que nos planteó, en el que todas fuimos respondiendo cuáles para nosotras los aspectos clave que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar materiales, ella de forma muy generosa los recogió y los publicó en Twitter. Con lo cual, bueno, aquí se ve muy pequeñito porque, como veis, es una guía bastante detallada. Estará disponible, como decía, en el PowerPoint que os pondré, que os pasaré, pero si seguís a María en Twitter, la podéis también encontrar. Os invito porque habla de aspectos, bueno, también sobre los que reflexionar mucho. Y una vez que tenemos toda esta reflexión, pues nos ponemos a crear nuestra actividad con nuestro objetivo claro, la herramienta que hemos elegido, sea papel o sea tecnología punta, la que nosotros hayamos considerado adecuada. Antes de llevar al aula, os recomiendo que la compartáis para ver si funciona, qué crítica constructiva nos puede hacer algún compañero o compañera y pilotarla. A mí me gusta decir que el material está vivo. Nunca hay un material cerrado. Siempre tiene que estar en constante modificación, porque un material que funciona para una clase no tiene por qué funcionar para la otra. Quizás tenemos que hacer una ligera modificación en las instrucciones, en el orden, en las imágenes que hemos llevado, con lo cual siempre está vivo esa creación que nunca pare. Y una vez que hayas creado esa actividad fantástica, la hayas compartido, la hayas pilotado, nunca te olvides de firmarlo. Es tu trabajo, se merece un reconocimiento y no te olvides de citar el trabajo de los otros. Yo creo que son dos principios que hacen que esta comunidad sea tan generosa, que nos atrevamos a compartir y a recibir estas críticas y que sigamos creciendo, cuidándonos y facilitándonos el trabajo de unos a otros. Y por último os comparto una infografía que trabajamos en el curso de Campamento Norte, de creación de materiales. Es un resumen a partir de una entrevista que tuve el placer de hacerle, como decía, Emilia Conejo, una editora experta que trabaja en la editorial Difusión. Ella me habló de una imagen preciosa que ella veía como la creación como una labor de artesanía, ¿no? De taller, en el que hay que tener en cuenta pues unas habilidades, obviamente, unos conocimientos teóricos sobre la enseñanza y el aprendizaje de lengua. Tenemos que saber qué procesos cognitivos tienen cabida dentro del cerebro de nuestros estudiantes. Tenemos que saber qué proceso cognitivo va a despertar esta actividad. Porque si no, el objetivo no se va a cumplir. Y eso hace falta teoría. La teoría es necesaria, la teoría para llevar a la práctica. Por supuesto, unos conocimientos de unas ciertas herramientas. Y cuando me refiero a herramientas, papel y online, ¿eh? Aquí hay que manejarse en todos los contextos. No olvidéis, menos es más. Haceros con vuestras 5 herramientas favoritas. Y cuando las tengáis controladas, vamos a por más. Pilotar. Práctica, pilotar, mejorar, reformular, modificar. Siempre un material está vivo. Observar y analizar otros manuales. Llevan años dedicándose a esto. Vamos a aprender de ellos. Aprender de compañeros. Yo creo que la curiosidad y la creatividad es algo que nunca deberíamos perder en esta profesión. La creatividad, yo estaba equivocada, pensaba que la creatividad se nacía con ella y gracias a compañeras como Lola Torres o Isabel Leal o clase Yes Yes, que os he referenciado al principio, la creatividad se entrena, está dentro de nosotras. Ahí solo hay que despertarla con las técnicas adecuadas. Una actitud crítica también hacia el material que llevamos. ¿Qué visión del mundo queremos llevar al aula? El mundo es muy variado, muy heterogéneo. Vamos a trasladar toda esta variedad y esta riqueza cultural al aula. Sentido común, reflexión, sentido común. No voy a dedicar 2 días o todo mi fin de semana a una actividad que me va a durar 1 minuto el lunes. Y
por supuesto, ilusión y motivación por aprender. Esa sería, yo creo que el pack, el kit básico que Emilia Conejo nos recomienda y que yo os comparto gustosamente. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Tenéis mi email para cualquier duda o consulta o idea que queráis compartir y mi Twitter. Bueno, Maravilloso, Ana. Muchísimas gracias. Yo creería que podríamos darle, ¿qué dicen? Unos 15 minutos de pronto a las personas que están aquí también para que hablen. y nos cuenten sus puntos de vista. ¿Quién Sí, quiere por favor, participar? Tenemos gracias. profesores muy experimentados aquí en nuestro público hoy. Muchas gracias por el link de mapas mentales, Joa. Sí, yo les compartí ahí uno que se llama MindMeister, perdón mi inglés, pero para complementar el que decía Ana. Quien quiera hablar, por favor, active su micrófono. Vale, pues veo que no hay muchas más inquietudes. Hemos estado leyendo sus aportes durante la charla, así que, bueno, si ya no hay nada más, muchísimas gracias Pues a hay todos, algunas, ¿verdad? perdóname, Joa, Carito, sigue. creo que no hemos hecho la pregunta de Javier, que dice, ¿Cuál? ¿existen algunos ejercicios de fonética Sí. para aumentar el aprendizaje guiado? Creo que te he perdido, Joana. Si me puedes repetir la pregunta, por favor. ¿Te Claro apoyo que desde sí. acá si quieres? Bueno, dale. Mejoró la conexión. Gracias, Carito. Dice Javier Pérez, ¿existen algunos ejercicios de fonética para aumentar el aprendizaje guiado? Pues Javier, creo que era, ¿no? ¿Me has dicho, Joana? Sí. Pues Javier, yo no soy experta en fonética, te lo tengo que decir. La pronunciación, lo comentábamos con Joana al principio en la pre-charla. Yo creo que la pronunciación ha sido una de las grandes olvidadas en los manuales. Esto lo estamos solventando. Los nuevos manuales que se están publicando le están dedicando un espacio a la pronunciación muy importante, a la pronunciación siempre vinculada con la comunicación. Y yo lo que te recomiendo son varias cosas. Yo te recomiendo unos webinarios que están haciendo ahora de la compañera Wendy, ahora no me acuerdo el apellido, pero son unos webinarios que está organizando la editorial Difusión sobre pronunciación. Te recomiendo seguir a Aarón Pérez, que es el compañero que he citado anteriormente. Él es un experto en temas de pronunciación, tiene artículos publicados fantásticos con propuestas didácticas. Te pongo aquí el nombre para que lo busques. Aarón Pérez. Exacto. Te va a dar muchísimas ideas. Pues Ana, yo también tenía otra preguntita, perdón. Bueno, siempre me asalta la pregunta de cuáles son los errores más frecuentes en los que nosotros como profesores caemos, ¿no? Por supuesto, siempre de manera involuntaria, pero terminamos cometiendo esos errores, ¿no? Lo hacemos, ya lo comentaba con algunos colegas que estaban en formación también, que pues crear materiales es algo que ya hace un profesor experimentado, con un montón de experiencia, lo que acabas de decir, el análisis. Bueno, con mucha experiencia o con poca experiencia, muchas veces nos equivocamos o en general todo el tiempo nos equivocamos, pero ¿cuáles crees tú que son los errores más frecuentes que deberíamos evitar al momento de crear material para nuestros estudiantes? Pues yo te diría que no dedicar 15 minutos a pensar. Ese es el primer error, ponernos directamente a crear. Yo tengo una chuleta, no sé si utilizáis vosotros el término chuleta del mismo modo que nosotros en España. Es como mi hoja de referencia a la hora de crear.
Yo la tengo colgada en mi corcho, en mi panel del escritorio, con las ideas, que algunas de las que os he compartido. Vale, ¿qué objetivo tiene esta actividad? ¿Cuánto tiempo va a dedicar? ¿En qué lugar de la secuencia didáctica la voy a hacer? ¿Qué dispositivo me va a hacer falta? ¿Y qué dinámica cómo la voy a plantear? No dedicar 10 minutos a pensar esto nos puede hacer perder una cantidad de tiempo. Y sobre todo, vamos a hacer una actividad que al final no va a ser rentable, no va a conseguir el objetivo que nos hemos planteado. Reflexión. Esa reflexión debe ser el motor de todo. Y, por supuesto, no investigar si ya está hecho. De verdad es un error que yo a veces sigo cometiendo. Se me ocurre una idea, pero es que mi idea seguro que se le ha ocurrido a alguien. Y si no es la misma idea, es otra parecida. Y a partir de esa, modifico. Hay mucho trabajo hecho y os animo sobre todo a compartir. Esta iniciativa que estáis teniendo ahora es maravillosa. Os animo a eso, a reflexionar y a compartir. Pues sí, Ana, esa es la idea que tenemos ahora en este momento. Y bueno, pues invitar a todos nuestros colegas colombianos para que sigan apoyando esta iniciativa que, como siempre decimos, no es posible sin el apoyo de todos y la presencia de tantas personas aquí. No nos sorprende que tengamos una audiencia tan enorme como hoy. Por supuesto, muchas personas van a ver este video después. Y bueno, de mi lado, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o quieren aportar algo. Algunos están comentando en el chat que ya está un poco tarde. Bueno, Rafael pregunta, ¿tienes la cuenta de Twitter de Aaron Pérez? Sí, te la compartimos ahora en el Twitter, que es bien interesante. Como dice Ana, la verdad es que, como decían algunos colegas también con quienes nos hemos reunido, Twitter es una de las herramientas que más hace que tengamos interacción, ¿no? Animar también a que tengamos, una colega nos decía, sí, hay un hashtag L, profes de L, Twitter L, ¿no? Y creo que si buscamos hashtag Twitter L, ahí van a encontrar un montón de cosas, Sí, pero sobre todo porque, como decía Ana, la comunidad de ustedes en España es bastante activa, ¿no? Sí. Y bueno, es lo que buscamos ahora nosotros también con nuestra comunidad, nos aquí en Colombia, encantaría pero en que, general en América Latina. Perdóname, Ana. nos encantaría que hubiera un hilo, ¿no? Que nos uniese Twitter, el hashtag si tenéis Twitter, en 5 minutos nos vemos por ahí con el hashtag TwitterL. Sí, sí, de verdad que es maravilloso el trabajo que se comparte. Y si no tenéis Twitter, usáis Instagram también. Y si no, haceros Twitter. Así es. Así es. Perfecto. Bueno, y os pido disculpas, por favor, por esta tos, pero me habéis cogido en medio del resfriado típico de los cambios de temperatura. No, Ana, mil gracias. Gracias a ti ¿Alguien por, tiene alguna pregunta? sí, gracias a ti por acompañarnos antes aún con esta, con esta tos que tienes. Muchas gracias. Bueno, pues yo no veo más preguntas. ¿Cómo es la cuenta de Instagram? Muchas gracias, profes, por compartir. Bueno, pues yo les quiero contar, entonces, esta charla quedará publicada esta noche, a más tardar mañana, y la pueden encontrar tanto en la página web de Somos, que ya compartimos el link por acá, como directamente en YouTube. También les recuerdo que si hay profesores que quieren compartir sus investigaciones, tenemos en la página web un repositorio de investigación en L, en donde pretendemos reunir investigaciones realizadas por profesores en Colombia acerca de él en todo el escenario gigantesco que esto involucra. Entonces los invitamos para que compartan sus publicaciones, artículos e investigaciones. Lo que hacemos es hacer el vínculo con sus espacios web para que esto quede compartido con todos los otros profesores. A veces nos falta mucho tener acceso a estas investigaciones que nos enriquecen a todos. Entonces, y además allí se crean camaraderías bien interesantes. Entonces, pues bienvenidos todos. No sé si Ana Hansen quiere compartir algo.
Bueno, trabajo ¿me escuchan? Así es, te escuchamos muy bien. Adelante, Ana. Trabajo en Alemania, estoy transmitiendo desde Alemania. En Material L encontré un D4 de Diego Arias. Es excelente el trabajo que tiene, son 110 láminas en diferentes niveles y también tiene para conversación. Buenísimo, se los recomiendo de verdad. Muy bueno. D4 se llama. ¿Lo conoces? El D4. Yo No lo personalmente no lo conozco. conocía. No, pero me apunto la referencia porque conocer Diego material Arias. nuevo, D4, o sea, 110, hay todo. Y está además muy bien diseñado, A1, A2, gramática, conversación, situaciones, por ejemplo, en el bar, en el hotel, preguntas, ¿no? Y también tiene 15, eso es separado, conversaciones para nivel B1, B2, por ejemplo, en el cine son 4 bloques, ¿no? ¿Qué prefieres ver, películas o series? Entonces, para que la gente hable, ¿no? Y así, eh, tradiciones en tu país, en otro país, etcétera. Es buenísimo el material, realmente. Nos Gracias. ayudas pues muchas gracias, escribiendo. tomamos la D4. referencia. Sí, si nos D4. ayudas escribiendo en el chat de pronto para que sea más fácil encontrarlo, te Ya lo agradeceríamos puse. muchísimo. Joa, ya lo compartí el link del blog de Diego Arias. Ya está allí. Uh-huh. Eso es todo. Sí, muchas gracias. Gracias, Ana, a ti. Uh-huh. ¿Había alguien más que quería intervenir? Yo, Dale, por favor. buenas noches, saludos desde Milano. Mucho gusto, encantada de verlas, encantada de conocerlas. Es una emoción muy grande saber que en Colombia pues están haciendo tantas cosas lindas. Yo soy venezolana, pero muy unida a Colombia y me emociona mucho saber que hay cosas buenas porque estoy muy lejos de ustedes, muy lejos de mi tierra. Siempre tengo solicitudes de estudiantes que quieren saber un poco más de cómo se acercan más al idioma de allá, materiales que no alcanzo a tener acá, pero ya sé que están allí. Y les comento que sí, yo también uso el material de Diego, se están haciendo cosas muy buenas que vienen después, no te puedo adelantar nada, Ana. Así que denle una miradita. Creo que está en promoción todavía o estuvo. Es muy útil y salva realmente tiempo para trabajar. Así que denle una ojeadita. Con mucho gusto. Si hay alguna correo de ustedes, les puedo hacer una invitación a la próxima reunión para que así le miren. Bueno, muchísimo gusto. Maravilloso. Gracias, Claro que Grania, Ana. sí. Maravillosa ponencia. Mucho gusto. Encantada. Gracias a ti, Emilia. Ya te pongo el correo electrónico, Emilia, para que nos escribas, porfa. ¿Alguien más tiene alguna intervención para hacer? Bueno, pues maravilloso ver que hay también tantos colegas de Venezuela, ¿no? Contarle, por ejemplo, a Ana y a muchos colegas que están aquí que a propósito del contexto de Venezuela, en Venezuela tienen desde hace muchos años, creo que 30 años, Sí. una asociación de profesores de Venezuela y nos encantaría en algún momento poder invitar a los colegas que dirigen esto porque tienen Sería una revista y sensacional. tenemos muchísimo que aprender de ellos porque distinto a lo que podríamos pensar, hay muchas comunidades, están las comunidades de los profesores mexicanos que están haciendo cantidades de cosas, los chilenos que ahora están súper activos, dentro de poco va a haber
un evento, un seminario sobre español con fines específicos. Bueno, decirles también que toda esta información la hemos venido compartiendo en nuestra timeline de Facebook y las otras redes también para que pues se actualicen, porque también nuestro objetivo es no compartir lo que está sucediendo en Colombia, sino en general. Y lo que decía Ana a propósito de formación en fonética que están haciendo los colegios de difusión, súper interesante. Y que creo que cuesta como algo como 15 interesante. Si no tenemos, pues no quisiera, bueno, Javier dice, me gustan las nuevas herramientas que nos brindan estos software para unirnos país a país. Ojalá el desarrollo de software se implementen cada vez más, así es. No, poco a poco estamos más conectados. Poco a poco, Ana, también hacemos un puentecito entre los colegas del otro lado del charco, como decimos nosotros, y los que estamos aquí en este lado, porque sabemos que hay montones de colegas, no solo colombianos, sino también peruanos, venezolanos, mexicanos, que trabajan en Europa y en tantos países del mundo, ¿no? Entonces, poco a poco vamos creando esta comunidad. Y pues bienvenidos todos. Yo pues no quisiera alargarme porque en realidad han sido muy generosos con su tiempo y pues no sé si tienes algo más para agregar, Ana. No, daros las gracias de verdad por la invitación. Ha sido un placer hablar de materiales. Para mí siempre es un placer y conoceros y, como decía, animaros a seguir con esta iniciativa, de verdad, que no pare el ritmo. Bueno, Ana, muchísimas gracias de verdad. ¿Habrán más charlas este año, Joana? Nos preguntan en el chat. Pues mira, estamos todavía planeando, porque claro que sí, queríamos hablar acerca de las diferentes destrezas. Estamos ahorita en conversaciones con unos colegas que trabajan la comprensión auditiva, ¿no? Como le preguntaba a Ana hace un momento, creo que esto de crear materiales para las diferentes destrezas es algo pues muy especializado y nunca vamos a terminar, ¿no? Le comentaba también a otros colegas en una charla la semana pasada que uno así tenga 20, 30, 40 años de experiencia, nunca termina de aprender, el profesor siempre aprende el doble y creo que de donde más aprendemos es de nuestros colegas. Entonces, ojalá podamos concretarlo, todavía no estamos seguros. Sabemos ahorita que en diciembre pues todo el mundo entra en época de vacaciones y de Navidad y todo. Vamos a intentarlo. Beatriz, gracias por la audiencia, pero vamos a seguir con las charlas no paran, ¿no? Así de pronto es. en diciembre no sabemos, pero por supuesto les estaremos contando en las diferentes redes. Así es, así es. Bueno, pues no siendo más, de verdad, muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros estas 2 horas de su tiempo. A Ana, de verdad, muchísimas gracias. Hemos hecho una charla memorable que seguramente a todos nos ha dejado mucho y de verdad, gracias por compartir tu experiencia y todos tus conocimientos con nosotros. Gracias a Joana por todo el esfuerzo y el arduo trabajo que siempre hace con estas charlas y a todos ustedes por su tiempo y por sus preguntas y participación. Les cedo la palabra para que se despidan, Ana y Joana. Ana, nada, desearos unas felices fiestas, que como decía Joana, ya entramos en periodo. Descansad, aunque a los docentes nos cuesta, ¿no? Si tenemos el síndrome de los domingos, de la clase del lunes, pues eso siempre hay una parte de vacaciones que parece que nunca desconectamos. Bueno, cuídense, son momentos complicados y no pierdan la ilusión que tienen y que transmiten. Ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti y a todos y nos seguiremos encontrando en estas charlas de cooperación académica donde siempre estamos buscando aprender entre todos y el aporte de todos es tan importante, siempre tan diferentes estas charlas y gracias a todos por estar y por favor estén pendientes de las redes y seguimos en esta iniciativa, ¿no? Poco a poco vamos construyendo
algo que no existía y bueno, que poco a poco vamos creando. Gracias a todos y nos encontramos pronto. Adiós, gracias. Chao, Chao, cuídense. chao. Chao. Chao.